¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Tenemos el gusto de saludarlos. Rafael García Villegas, sí. Mansi Rodríguez, ¿cómo está, Rafael? Amigo, muy contento de saludarte a ti y al Igualmente. auditorio. También saludamos a Laura Regis en la traducción de la lengua de señas mexicana y un programa muy variado que nos va a llevar a volver la mirada al espacio. Así es, tendremos hoy, y es la pregunta que les lanzamos para que se pongan en contacto con nosotros y comencemos esta interacción a través de redes sociales. De tener una agencia espacial mexicana, ¿cuáles creen que deberían ser las primeras acciones de ella? Esto a propósito del colectivo espacial que está haciendo una propuesta de la urgencia que tiene nuestro país de entrar en esta carrera espacial. Pero también tendremos literatura. Así es, de literatura estará con nosotros Alejandro Magallanes, este gran ilustrador, un gran amigo también. Estará con nosotros aquí en el estudio y va a conversar con Irma Gallo a propósito de su más reciente libro. Fósiles. Y en el cine, y con esto vamos a ir calentando motores, Wemansin, una gran artista de la lente argentina. Así es, Lucrecia Martel, que se ha presentado en diferentes momentos en nuestro país. Bueno, ella ha dado una conferencia y tenemos también una entrevista con ella, una gran cineasta. Vamos a tener los detalles de esta conversación que tuvo con Noticias 22. Hacer una película es una construcción de ese tipo. El argumento es como la arquitectura y todo lo otro, toda la cuestión simbólica de relación, las cuestiones que tienen que ver con la percepción o alteración de la percepción son, por compararlo de alguna manera, siempre las comparaciones son absurdas, serían como todo eso que conforma, que hace que una casa sea un hogar. Hombre comprometido con su tiempo y su cambiante circunstancia. Jesús Reyes Heroles es recordado 33 años de su partida y 97 de su nacimiento. Abogado, secretario de Gobernación y de Educación Pública, hombre de acción, o como él mismo se autodefinía, como intelectual político o político con ideas. Jesús Reyes Heroles fue recordado en un homenaje organizado por el Fondo de Cultura Económica a 33 años de su deceso y en el que habría sido su aniversario número 97. Reyes Heroles fue un devoto de la democracia. El liberalismo que ya decíamos triunfante es el liberalismo democrático, que descentraliza el poder y se expresa en el federalismo, que reafirma el carácter laico del Estado y que sostiene que los partidos son para la nación y no la nación para los partidos. Por lo tanto, Reyes Heroles es un ejemplo de civilidad política, de diálogo, de respeto entre los interlocutores y de entender que las diferencias no nos dividen, sino que nos integran. El homenaje fue moderado por el director del fondo, José Carreño Carlón, en la librería Rosario Castellanos. Mariano Palacios Alcocer rememoró cómo él inició su carrera en el Partido Revolucionario Institucional, cuando Jesús Reyes Heroles era el presidente del organismo. Otro de sus discípulos fue el actual secretario de Educación. Aunque había trabajado para él en un pequeño centro de análisis en Gobernación que lo abastecía de informes, de notas bibliográficas y de traducciones, y alguna vez conversamos brevemente en un restaurante de la colonia Roma, ser llamado a los 26 años que yo tenía entonces por el gran santo laico de la política mexicana fue casi una epifanía. Me recibió en su gran oficina de Argentina 28, donde ahora trabajo, y parado detrás del legendario escritorio de Vasconcelos, que llevó consigo en 1921 a la SEP, sin más protocolo me preguntó si quería ser su secretario. No formuló indicación alguna respecto de lo que esperaba de mí, pero al despedirme lanzó una admonición muy propia de su estilo personal. Aquí no viene a descansar, viene a joderse. El historiador Javier García Diego ponderó la visión histórica de Reyes Heroles. Para Jesús Reyes Heroles, la historia, ya fuera su conocimiento o su construcción, implicaba necesariamente otra amalgama entre el pasado y el presente, el ayer y el hoy. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y ya lo anticipábamos, la conquista del espacio solo la logrará nuestro país si se trabaja en equipo, así lo demuestra el colectivo espacial mexicano.
Bajo la premisa de que el puesto más importante en la política contemporánea es el de ser ciudadano, frase que dijera el expresidente estadounidense Barack Obama, el colectivo espacial mexicano busca crear tecnología que permita explorar el universo, invitar a la sociedad a participar en la elaboración de satélites, así como crear la Agencia Espacial Mexicana Ciudadana. La idea es que nosotros nos hemos olvidado a vivir en colectivo y a trabajar en equipo. Entonces se hizo el Colectivo Espacial Mexicano para establecer que debemos de aprender a vivir juntos, aunque pensemos diferente. La agencia lo primero que va a hacer es la definición de ciudadano, que puede ser aplicada en un proyecto espacial o que puede ser aplicada en cualquier proyecto. Al final del día nosotros lo estamos haciendo desde el punto de vista espacial porque suponemos que eso es el futuro. El ciudadano es el que genera gobierno, es el que genera planes, es el que genera proyectos, y creo que en estos momentos ya no importa quién gobierna, los ciudadanos deben de sacar las ideas para que el que se elija haga los proyectos ciudadanos. Creado en 2010 por Juan José Díaz Infante, el colectivo trabaja desde hace 7 años en la construcción de nanosatélites, como el caso de Ulises 1, que se lanzó al espacio en 2016, transportando arte sonoro creado por artistas integrantes del colectivo. Y por el otro lado, se va a generar un modelo de negocio. Entonces, el modelo de negocio lo que te va a generar es decirte los pasos que se necesitan hacer para lanzar un satélite. Los pasos que se necesitan para que una universidad pueda generar un proyecto como este. Entonces, por ejemplo, nosotros ya nos dimos cuenta que un proyecto de un satélite te lleva 5 años el satélite solamente. Bueno, eso era un conocimiento y una transferencia de tecnología que no se tenía antes. Los interesados en este proyecto pueden visitar la página colectivoespacialmx.blogspot.mx. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, ahí tienen ustedes esta propuesta y tiene que ver con la pregunta que hemos lanzado y compartido para que nos digan cuáles son sus puntos de vista, de qué manera una agencia puede tener diferentes acciones, una agencia espacial mexicana que tenga o que vincule a México en un mejor desarrollo. Porque hay que decirlo, Rafael, así como tenemos que cuestionarnos nuestra independencia alimenticia en este país, como también la de combustibles, ¿qué tanto deberíamos de saber del espacio o de nuestro propio país mirado desde el espacio a través de una agencia? Habría que preguntarle a Stephen Hawking, que nos advertía que teníamos 4 años para salvar la especie humana buscando otro hábitat, pero también esto tiene que ver con lo que sucede, como bien refieres, aquí en la Tierra, y esto tiene que ver ya con una de las respuestas que nos está llegando con el hashtag Noticias22, lo cual celebramos, y es de Mónica Frías. Colaborar con la Secretaría de Educación Pública en la elaboración de los planes de estudio en ciencia. Los niños deben volver a soñar en ser astrónomos y astronautas. Ahí está la invitación a que sigan participando. ¿Cuáles son esos planes? En un momento donde escuchamos a la iniciativa privada, que es también un fenómeno muy interesante, planeando hacer viajes tripulados, no por astronautas, sino por gente común, por gente de a pie como ustedes, como nosotros. Bueno, gente muy rica. Que le alcance para lo propio. Gente muy rica y común para hacer turismo espacial y colonizar Marte. Así que siga escribiéndonos, tendremos más de sus participaciones aquí en Noticias 22. Pero ¿qué les parece si ahora vamos con más información? Ha salido a la luz una de las más apasionantes obras que se han descubierto sobre el universo fílmico de Luis Buñuel. Carlos Fuentes es el autor de este texto que estuvo sepultado por décadas en los archivos de la Universidad de Princeton. Yo estaba escribiendo el segundo volumen de Luis Buñuel en su archivo, y entonces en un artículo de Carlos Fuentes que publicó en la revista Siempre sobre el ángel exterminador, a pie de página y tal, dice: fragmento de un libro por publicar que la editará la editorial Gallimard en París y tal, y titulado Luis Buñuel o la mirada de la medusa. Entonces, claro, pues ya ahí me quedé asombrado porque nadie sabía
ese libro podía existir o que existía. La investigación de Javier Herrera lo llevó hasta la Universidad de Princeton, donde se alberga el archivo de Carlos Fuentes. La fascinación del autor de Aura por Luis Buñuel comenzó escribiendo una crítica sobre Los Olvidados, y fue en 1958, en el set de Nazarín, donde a través de Rita Macedo pudo conocerlo personalmente. Desde entonces, desarrollaron una admiración y amistad mutua, y fue en el invierno de 1967 cuando Carlos Fuentes escribió este libro. Y hay un momento que le dice, tengo que retomar el ensayo y tal, porque, como si dijéramos, bueno, todo lo que tenía escrito ya no me vale, ¿no? Y fue una pena, porque justamente termina de escribirlo en... La última palabra que pone es Perseo. Y Perseo, claro, está relacionado con Medusa, ¿no? Pero claro, al mismo tiempo Perseo pues es el que mata a la Medusa, ¿no? Javier Herrera trabajó 1 año y medio analizando todo tipo de textos que Carlos Fuentes escribió sobre Luis Buñuel para determinar si había fragmentos del libro publicados. Y además lo bueno que tiene Carlos Fuentes es que no se repite demasiado cuando escribe de Buñuel, sino que, bueno, a veces sí, coge alguna cosa de aquí y tal, y otra cosa de allá, pero él va evolucionando en relación con Buñuel conforme va evolucionando la propia obra de Buñuel, ¿no? Y él se quedó prendado, claro, de Verdelloux, ¿no? Que además él estaba en el jurado del Festival de Venecia que le dio el premio. El libro es de una riqueza impresionante porque se habla de la literatura inglesa, anglosajona, norteamericana, se habla de música. Por ejemplo, el tema del 68, ¿no? Es decir, cómo Fuentes ve la Edad de Oro en la Cinemateca de París en el año 66 y relaciona a Buñuel con Bob Dylan, con el movimiento underground, con la música de Franz Zappa, en fin, con todo ese tipo de cosas, ¿no? Y porque lo ve a Buñuel como una especie de anticipador de todos esos movimientos contestatarios que hay y que a los 2 años, en el año 68, fructifican en Mayo francés. Otra gran aportación de este libro es que corrobora la relación de los escritores del boom latinoamericano con el cineasta surrealista. También, por ejemplo, con Cortázar. Julio Cortázar, en el año 64, se cartea con Buñuel porque Buñuel quería hacer una versión de las Ménades. Luego también, por ejemplo, el que menos quizá, Vargas Llosa, pero habla muy bien de La ciudad de los perros, Buñuel, ¿no? Que le hubiera encantado llevarla a la práctica y tal. Incluso con García Márquez, que parecía que podían estar en mundos antitéticos, sin embargo, no. Luis Buñuel o La mirada de la Medusa ha sido publicado por la Fundación Santander en su colección de cuadernos de obra fundamental, donde reúnen libros en su mayoría inéditos. Para Canal 22 desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Bueno, y es que en torno a Buñuel hay tantas cosas tan emocionantes. Rafael, nos tocó ver el centenario 1996 cuando se revisaron todas sus películas aquí en México. La Fundación Reina Sofía, el Museo Reina Sofía, presentó en Bellas Artes una exposición en torno a él y se sacó un libro, especialmente de Carlos Fuentes, hablando de Buñuel. Pero hablando de textos periodísticos, en esos años, en los años 50, en los años 60, hay una nota muy importante contra la censura a Los Olvidados y también la historia de cómo se salvó la película de Viridiana, que tuvo que pasar por Francia y que tuvo que pasar entre la capota de un torero, cosas interesantísimas también de las que escribió entonces Carlos Fuentes. Y que no nos deja de sorprender, a pesar de su ausencia, la presencia literaria de este gran escritor mexicano y esta fusión, este binomio inseparable del realismo mágico y el surrealismo. Algo fascinante. Vamos a una pausa, hay más aquí en Noticias 22.
La sociedad dolida, el malestar ciudadano es el título de la más reciente publicación del doctor Juan Ramón de la Fuente, una radiografía de la situación del mundo actual desde diversas perspectivas, la política, la salud, la educación. En esta primera entrega de la entrevista que sostuvo Noticias 22 con él, el ex rector de la UNAM hace un diagnóstico de nuestra sociedad y su reacción ante una clase política preocupada por el poder, ajena a los síntomas de la ciudadanía. ¿Sabían de qué o de dónde surge esa depresión que nos acosa? Desde una visión clínica con una perspectiva psicosocial, el doctor Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la UNAM, reúne una serie de ensayos en el libro La sociedad dolida, el malestar ciudadano, con el propósito de ir más allá de la descripción de los fenómenos y ahondar en lo que hay detrás del malestar ciudadano que experimentamos. Es cierto, hay un malestar ciudadano. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué? Y entonces mi perspectiva fue, vamos a tomar al país como un organismo que tiene problemas, que tiene dolencias, que tiene síntomas, y vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando. Y claro, bueno, pues llego un poco a la conclusión de que es una sociedad que está dolida, y está dolida porque ha estado sometida, por un lado, a tensiones muy fuertes como resultado de la violencia, de la inseguridad que cotidianamente nos agobia, pero también es una sociedad que está dolida y agraviada porque no conoce la verdad, porque con frecuencia se nos oculta o en el mejor de los casos hay una gran confusión y el hecho es que en México rara vez se esclarecen las cosas. Y entonces todo esto se va acumulando y van apareciendo síntomas, ¿no? Aumentan las tasas de depresión, aumentan las tasas de adicciones, aumentan las tasas de alcoholismo, se nos dispara el suicidio entre los jóvenes, el país también se vuelve obeso, ¿no? Su productividad disminuye. Y claro, uno puede decir, bueno, cada uno de ellos es un elemento fragmentado, y yo lo que trato de enlazarlos es como parte de un sistema que en efecto está dolido y por eso hay un malestar cotidiano. En el capítulo Las locas ansias del poder, de la Fuente se ocupa del arte de mentir y el modo como la sociedad responde ante la retórica de los políticos. ¿Por qué las sociedades democráticas han dado un vuelco optando por discursos populistas, como en los casos de Álvaro Uribe en Colombia, Hugo Chávez en Venezuela y Donald Trump en los Estados Unidos, entre otros? Creo que la clase política está muy despegada de estos sentimientos de la ciudadanía. La clase política está más interesada y casi diría yo exclusivamente interesada en cómo llegar al poder o cómo conservarlo cuando han llegado. Y no acaban de tener, en mi opinión, la sensibilidad suficiente, hay excepciones desde luego, como para entender lo que le está pasando a la sociedad mexicana. Y entonces ahí, ante esta, digamos, dinámica política generalizada, aparecen algunos otros riesgos o algunas otras patologías a las que también me refiero en el libro, como son el populismo o el nacionalismo, ambos vistos como emociones colectivas que van a satisfacer esa necesidad que el lenguaje político tradicional ha abandonado y que, bueno, pues finalmente las sociedades necesitan líderes. Y me parece que el gran problema con el populismo es que pueden aparecer en estos momentos ese tipo de líderes. Ve lo que ha pasado en Estados Unidos, por ejemplo, es el mejor ejemplo, cómo estos personajes populistas pueden llegar al poder y entonces, moviendo la emocionalidad de las masas, más que su racionalidad, los llevan a pues tomar decisiones que no necesariamente son buenas para el resto del mundo y acaban tampoco siéndolo para ellas mismas. Con la experiencia y la visión de su práctica en la psiquiatría, Juan Ramón de la Fuente apela a una participación más activa de la sociedad para mitigar su malestar. Necesitamos que la sociedad, y no nada más la clase política, empiece a participar de manera mucho más decidida en proyectos, en iniciativas que incidan en nuestro futuro, que nos mejoren la situación para sentirnos que somos parte, aunque sea pequeña, pero parte
de una solución que se va construyendo de manera colectiva. Y ese es un poco el mensaje que quiero también dar a través de estos ensayos. Entender mejor lo que nos está pasando y plantear algunas posibilidades de solución, de alternativas, porque lo que no creo que nos vaya a venir bien a ninguno de nosotros es que sigamos así los próximos años. No vamos bien, con unas tasas de violencia altísimas, con una falta de confianza en las instituciones que tampoco nos ayuda, con esta suerte de depresión colectiva que veo sobre todo entre los jóvenes, que no ven con entusiasmo su futuro y razones no les faltan. Bueno, hay que salirnos de ahí. Y para ello, bueno, lo primero es entender lo que nos pasa y luego hay muchas formas de hacerlo, no hay una sola solución, yo no la tengo, yo trato de plantear el principio general de participar nosotros mismos en la búsqueda de esas alternativas. Con información y texto de Guadalupe Alonso, Noticias 22. Caray, la realidad, una enfermedad endémica de la sociedad contemporánea. Y en la siguiente entrega de esta conversación con Juan Ramón de la Fuente, hablaremos de sus propuestas en temas como derecho a la diferencia, drogas, salud y calidad al final de la vida. Mañana, no se lo pierdan aquí en Noticias 22. Bien, vamos ahora a más información. Los ecos de la Feria Universitaria del Libro en Monterrey llegan a Noticias 22 de la mano de Wendy Guerra, que sigue aportando nuevos e imperdibles capítulos a la gran novela sobre su país. Wendy, gracias por esta entrevista. No, gracias por no aburrirte de mí. Siempre que estamos juntas tengo esa sensación de que en equipo las mujeres no sabemos crecer, ¿no? Porque tus entrevistas casi siempre cuando las veo desde Cuba, en la clandestinidad esa de la cámara, me emocionan mucho. Gracias por traerme. Yo sé que la literatura siempre es de alguna manera medio autobiográfica y como platicábamos hace 2 años en Guadalajara, la literatura de las mujeres tiende a serlo más. Pero ¿qué tanto Nunca fui primera dama es Wendy Guerra? Torres. Y Alvis Torres, mi madre. Y Celia Sánchez. El Pepe Grillo, la conciencia de Fidel Castro, ¿no? Estas son 3 mujeres como una matriusca, ¿no? Estas muñecas rusas que van una dentro de las otras. 3 mujeres en 3 tiempos donde no pueden tener nunca protagonismo en la Cuba contemporánea, porque como ustedes saben, si cierran los ojos y ven así la Plaza de la Revolución y recuerdan los dirigentes, los líderes saludando al pueblo, no hay mujeres en esa foto. Y entonces también eso es autoficción, contar desde mí. Eso es lo que tiene de mí, contar desde mí, desde mi columna vertebral, las historias de los otros y la mía. Ahora que se habla tanto, ya sabes, del abuso de la mujer, imagínate, yo tenía que contar esta historia, la historia de mi madre, una poeta silenciada por muchos años, y también contar la historia de Celia Sánchez, que fue la secretaria de Estado de Cuba, la directora del Archivo Histórico, y ahí en el libro se dice si es cierto el mito de que esa fue la mujer de Fidel, la compañera de vida. Eso tendríamos que nosotros leer el libro para llegar al final y sacar las conclusiones. Yo creo que la vejación no solo es cortar el clítoris y tampoco darle una bofetada a una mujer en una cafetería. Yo creo que también cortar la voz, como es mi caso, como fue el caso de mi madre, cortar el liderazgo de alguien como Celia Sánchez. Esa imperiosa necesidad de aplastarnos, de quitarnos la voz que ha tenido en estos años el machismo-leninismo. Además es, nunca fui primera dama, es la necesidad de decir, hay 3 mujeres, pero hay miles de mujeres que no pueden contar su historia. En Occidente, a unos pocos kilómetros o millas, o de 90 millas de Miami, por ejemplo, yo no puedo publicar, yo no puedo salir en la televisión. Mi país
me tapa la boca. Y eso no está pasando en Occidente, ni son los años 30, ni es el siglo pasado, ni es el momento en que las mujeres no podíamos ir a las universidades ni ejercer el voto. Señores, esto está pasando en Cuba hoy. Nadie hace una campaña en Hollywood porque en Cuba nosotras no podemos hablar. Importantísimo esto que acabas de decir. ¿Por qué no miramos a Cuba? ¿Por qué seguimos sin mirar a Cuba? El tópico de Cuba son 60 largos años ya y estamos todos, ustedes y nosotros, agotados, y creo que Venezuela está empezando a agotar también la paciencia de la opinión pública mundial. La autoficción viene siendo como una especie de segundo paso más allá del realismo mágico, ¿no? Después el realismo mágico que viene y es como narrarnos para estéticamente contarnos, para ideológicamente contarle a nuestros padres qué pasaba, porque fuimos muchos niños de apartamento, ¿no? Los padres estaban en las guerrillas, en los cargos públicos y estuvimos mucho tiempo solos. Yo creo que esto es una manera de narrarnos. Pues es un placer siempre conversar con Wendy Guerra. Nunca fui primera dama en Alfaguara. Gracias. Bueno, tendremos en algunos otros momentos material de este trabajo que hizo Irma Gallo ya en Nuevo León. Indiscutiblemente hay que leer a Wendy Guerra. Ya tenemos otra respuesta. Muchas gracias por participar con nosotros con el hashtag Noticias22 y es como siempre un placer saludar a Paco Mares, quien nos comenta. Incrementar apoyo y difusión de la ciencia espacial entre los jóvenes. Se ha demostrado que hay talento y capacidad. Ahí está la invitación a volver la mirada a la última frontera. Una pausa y más aquí en Noticias 22. Tenemos aquí en Noticias 22. La fiesta del cine latino continúa en su marcha en San Diego, California, con un convite de más de 160 largometrajes, entre los cuales destaca Feliz Año Tijuana. I had just moved to LA and a lot of people said, oh my God, you're going to Tijuana. Who are you going with? Be careful. And I thought, be careful? Why? I don't know anything. And I still don't know why they said be careful, because I had a great time and I felt very safe. And I was with really good people. Everyone I met was really sweet. Even when I got a soda from a convenience store, the women there were really nice. Tijuana es el escenario donde Alejandro Serna queda varado al perder su vuelo en Año Nuevo. No, estoy en Tijuana. Dice que tú por las noches te pones triste, melancólico a veces, te sientes solo. Habla de mucha soledad. Una noche que lo hará reencontrarse con viejos amores y, ¿por qué no?, consigo mismo. Pinche taxista. A film that's in a way sort of like a documentary, a cross between a documentary and a fiction film. So we have actors acting out a scenario, but in acting out that scenario, they're interacting with real people. So those interactions are like what really happened. You know, they're not scripted. We don't tell people what to say. Posiblemente la mitad o más de la mitad de quienes aparecen así en pantalla son gente normal. Muchos son, la mayoría nunca habían actuado en su vida, excepto el grupo de jóvenes. Ellos sí son estudiantes de teatro, ¿no? Pero nunca habían estado en un proyecto de cine, ni cortometraje, ni nada. Eran de primer año, entonces esto fue su primera experiencia con cine. Y les dijimos, les pedimos, sean ustedes, ¿no? Sean ustedes, acóplense a la escena, a lo que está pasando, y digan lo que tengan que decir y hagan lo que quieran hacer. You want company? No, gracias. Pero ven, ¿qué quieres? Un filme que habla de sentirse perseguido y perdido en su propio país. Es que me están siguiendo ya. ¿Quién se nos sigue? Es una frase que la puedes aplicar a millones de compatriotas en Estados Unidos, porque están siendo observados cada paso, cada actividad que hacen, sus familias están siendo observadas. Hay alguien que está diciendo, a ver, ¿sabes qué? Hoy nos llevamos a este cuate y lo mandamos a México.
Ahora, ¿sabes qué? Pero tiene esposa, tiene 3 niñas y un bebé que acaba de nacer, mejor, ¿no? Pum, llévatelo, sácalo, mételo en una cárcel por meses o por años, mientras lo deportamos o decimos qué hacer con él. Estamos en ese mundo, es una realidad. Muchos compatriotas se sienten así. Pues imagínate, el terror es un terror real. Esta es una ficción, pero si nos ponemos en los zapatos de estas personas, el terror es real. Y esa amenaza constante en cualquier momento se puede convertir en una realidad. Noticias 22, Olin, buen día. Y esta celebración de las culturas de América Latina en Estados Unidos no estaría completa sin un buen banquete. Nuestra especialidad es barbacoa de borrego, estilo Texcoco. Llevamos en el negocio aquí en San Diego 10 años casi. Nos dimos cuenta que mucha gente de San Diego y de Los Ángeles venían a Tijuana, compraban 3 kilos, 4 kilos y se iban de regreso a Los Ángeles, a San Diego. Y pues yo dije, pues si vienen hasta acá, pues allá debe de haber un mercado para esto. Entonces, hace 10 años abrimos y pues la verdad ha funcionado muy bien. Nuestra cerveza es cerveza Exteca. Somos de San Diego, California. Pues nosotros somos una lager mexicana-americana que es muy especial, no es tan fuerte, hoppy, como dicen, no, es más ligero. O sea, no es tan fuerte con los hops o sea, por eso nos gusta mucho. Sí, todo de día a noche. Empezar con Exteca y terminar con Exteca. Bueno, hay una cosa interesante a propósito de la gastronomía en esta parte de Estados Unidos, también en el norte de México, que es el lugar en donde hay un verdadero boom de la cerveza artesanal a nivel mundial, incluso con unos estándares de calidad bien interesantes, mucho más arriba de lo que países que asumimos como cerveceros, como Alemania, han tenido. Interesante lo que está ocurriendo allá en términos gastronómicos y también de bebida. Y de ahí vamos a otra cosa. Llegó el momento de darle la vuelta al orbe, esto en tan solo un par de minutos. 4 largometrajes han bastado para que la nacida en Salta, Argentina, Lucrecia Martel, sea considerada una de las directoras fundamentales del presente, aunque esto le importe poco o nada. No estoy pensando en la gente de cine cuando hago una película, pienso en la gente común, digamos, las personas que tienen problemas como tenemos todos, pienso en las personas, si hacen cine, si no hacen, son enfermeros, médicos, ingenieros, es como... Hay algo en que todos, por decirlo de una manera, padecemos, es una existencia bastante limitada en años. Y bueno, y eso genera muchas preguntas, muchas incertidumbres. Yo trabajo para esos, que somos todos. Por supuesto que todos quizás no les gusta lo que yo hago. Entonces de eso todos quedan un poquito. Martel describe el cine como un proceso de pensamiento, pero sobre todo como un conjunto de relaciones simbólicas y las construcciones de estas. Una comparación que puede servir es como creer que el argumento es la estructura narrativa, sería como creer que una casa es un hogar. Cuando vos decís un hogar, no te estás refiriendo a un edificio con living, habitaciones, baño, cocina. Te referís a un montón de relaciones simbólicas, emocionales. Bueno, hacer una película es una construcción de ese tipo. El argumento es como la arquitectura y todo lo otro, toda la cuestión simbólica de relación, las cuestiones que tienen que ver con la percepción o alteración de la percepción son, por compararlo de alguna manera, siempre las comparaciones son absurdas, serían como todo eso que conforma, que hace que una casa sea un hogar. La cineasta,
quien ofrecerá una conferencia el 21 de marzo en Monterrey, como una de las tutoras de la 5ª edición de Distrital Formación, habla sobre aquello que la novela de Antonio Di Benedetto, Sama, le interesó para compartir con el espectador. Cuando uno lee un libro y tiene la idea tan a primeras estúpida de querer hacer una película, cuando ya el libro es buenísimo, ¿para qué entonces habría que hacer una película? Yo me di cuenta que eso que llamamos adaptación no es que uno quiere llevar un libro al cine, sino que uno quiere compartir lo que ese libro te ha hecho cuando lo has leído. Y eso es otra cosa. Y eso tiene que ver no tanto con el argumento, que por supuesto también con el argumento, como hablábamos hace un rato, pero sobre todo con la lectura te obliga a un ritmo y a unas intensidades, ¿no? Yo le llamo tonos a eso, pero pasar por las letras te obliga a un proceso que tiene que ver con el sonido, tiene que ver con un montón de otros procesos que uno hace mientras lee. Ese ritmo que generan los escritores y que cuando son increíbles son porque logran un ritmo y una cosa muy particular. Para Noticias 22, Ana León. Bueno, Lucrecia Martel es una gran cineasta y que hemos tenido la fortuna de que esté en 2 ocasiones distintas aquí en la Ciudad de México. Hace unos días participó en la cátedra de FICUNAM, en Ingmar Bergman, como parte de las actividades de FICUNAM, y ahora esta entrevista que tuvo a bien hacer nuestra compañera Ana León. Como un detalle, ya escucharon parte del planteamiento que tiene Lucrecia. Ella dice que las series televisivas, este boom que trae a todo el mundo locos, es un retroceso en el desarrollo del cine. Investiguen por qué dice eso. Cuánta razón tendrá Lucrecia. Y ahora sí digo, si el director de cámaras así lo decide, vamos a recorrer el mundo, porque luego, le da por enviar otras notas que no son. Ajá, bueno. Vamos a las internacionales. Sedán, el último rinoceronte blanco del norte que quedaba en el mundo, fue sacrificado tras meses de enfermedad a los 45 años. Vivía en la reserva Olpejeta en Kenia y autoridades informaron del deceso a través de Twitter y dijeron que el animal era incapaz de levantarse y durante sus últimas 24 horas sufrió mucho. Su muerte deja solo 2 rinocerontes hembras, su hija y su nieta. En tan solo 24 horas el valor de Facebook cayó $37,000 millones, porque The New York Times reveló que la consultora Cambridge Analytica adquirió información de 50 millones de usuarios de la red social en Estados Unidos para después utilizar los datos y manipular psicológicamente a los votantes en las elecciones de Estados Unidos en 2016. Ambas empresas han negado las acusaciones. Ringo Starr se convirtió en Sir después de ser nombrado por el duque de Cambridge Caballero del Imperio Británico. La distinción llegó 21 años después de que Paul McCartney la recibiera y 53 años después de que todos los integrantes de The Beatles fueran nombrados miembros del Imperio Británico, distinción que en 1969 Lennon devolvió como protesta por el apoyo del gobierno británico a la invasión estadounidense en Vietnam. Se tardaron con Ringo porque ya había pasado antes con otros Beatles, ¿no? Sir Ringo Starr ya a partir de ahora. Es momento de hacer una pausa. Ya está aquí Alejandro Magallanes con los fósiles al regresar. Continuamos aquí en Noticias 22. A partir de las reflexiones de Elena Garro sobre la memoria y el tiempo, hay un trabajo que propone el fotógrafo Osvaldo Ruiz. Él nos presenta imágenes de los momentos previos o posteriores a una situación catastrófica. Osvaldo Ruiz presenta Nostalgia de Catástrofes, una exposición en la que retrata diferentes enclaves de América Latina con el objeto de extraer de lo violento y lo catastrófico algo que, de alguna manera, recuerde cierto sentido del espacio. La idea del título es completamente del curador, de Juan Antonio Molina. En las discusiones que tuvimos varias, fue la verdad un trabajo muy bueno de diálogo, que la verdad uno como fotógrafo, te dan como una gran satisfacción esas discusiones, ¿no? Porque realmente puedes encontrar como
lo que está en juego en el trabajo, cosas que tú estás pensando y que no estás seguro del todo si se están reflejando en la obra o no. En la discusión con el curador esas ideas pueden salir. Y entonces él decía que le recordaba mucho a una frase de Elena Garro del libro Los recuerdos del porvenir, donde el narrador dice que de una persona como del resto del pueblo sufren de una nostalgia de catástrofes. Curada por Juan Antonio Molina, la exhibición presenta fotografías con diversas técnicas, desde plata gelatina hasta impresiones digitales y video. La idea no era tanto como hacer una mezcla de técnicas, sino intentar que cada espacio que está representado pueda estar precisamente representado a partir de una técnica. Es decir, que la plasticidad del espacio logre como pasar a través de cierta técnica donde, pues a través de estarlas trabajando, como que él logra identificar cosas que me interesan más representar en la plasticidad de la plata sobre gelatina con su grano o en la hiperrealidad de la fotografía digital, ¿no? Dependiendo un poco de qué es el sujeto, que en este caso es un espacio fotografiado. El fotógrafo comenta cuáles son los vasos comunicantes entre las 26 piezas. El tema que está como detrás de todo son 3, pero hay 2 que él lee muy fácilmente, que es la memoria y el tiempo, que es algo ya que está en la novela de Elena Garro, que no sirvió como referente de producción, sino más bien es como algo a lo que nos sumamos después. Y después el tercer elemento es la violencia inmanente, una violencia que está como ahí, como inminente, algo por ocurrir o algo que acaba de ocurrir, pero que no se ve evidentemente, no hay como una violencia gráfica o evidente, y eso me interesó mucho, digo, en estos tiempos de catástrofe. Nostalgia de Catástrofes permanecerá hasta los primeros días de abril en la Galería Patricia Conde, en General Cano número 68, Colonia San Miguel, Chapultepec. Con información de Salvador Perches Galván, César H. Meléndez, Noticias 22. Bueno, y estamos muy contentos porque aquí en el estudio nos acompañan Irma Gallo y Alejandro Magallanes, un gran personaje. No, personajazo, y un libro muy interesante, Fósiles. Irma, dinos de qué va. Pues muchas gracias, Rafa Goeman. Sí, yo también estoy súper contenta de que esté aquí Alejandro Magallanes. Y estos libros fósiles, que me gustaría que él nos dijera un poco por qué este experimento, Ale, de agarrar libros de economía, además, que se supone que nadie lee, y sumergirlos en pintura blanca y transformarlos. A ver, cuéntanos. Bueno, fíjate que bueno, es un libro en la colección de dibujo de Almadía, y un poco estos libros hacen como esta pregunta, ¿qué pasa cuando a un libro ya a nadie le interesa, ¿no? Que un libro ya nadie ojea. Entonces era muy impresionante ver que dentro de esta colección de libros había libros de 1953 que nunca nadie había abierto, ¿no? Y que, bueno, pues eran libros muy hermosos, ¿no? Entonces, paradójicamente, para que no se fueran al kilo, pues sí, sumergirlos en pintura y dejarles como el cascarón, tal cual como los fósiles. Entonces son libros que aparentan ser libros, pero ya no lo son porque ya no se pueden hojar, que es una de las características del libro. Entonces son como esculturas, y después poner las fotografías de estos libros en una colección de dibujos. Se me hace que cerraba como muy bien la paradoja de este libro. Es como dice Verónica Gerber en el texto que viene al inicio del libro, un poco lo que hizo Marcel Duchamp, ¿no? Por ejemplo, con el excusado dorado. O sea, tomar un objeto y convertirlo en otra cosa, ¿no? De alguna manera. Pues sí, y pues tiene como, digamos, yo lo que hice fue dibujarle al libro portadas falsas, lomos falsos, contraportadas falsas, para hacer una obra pues que sí tiene estos elementos del libro, pero que ya finalmente no lo son. Ella les dice ready-mades rectificados, ¿no? Ready-mades rectificados, sí, una cosa así bastante compleja, ¿no? Sí. Bueno, y en el otro texto que acompaña el libro, Selva Hernández cuenta de que tú le pediste 100 libros. ¿Por qué 100? A ver. Pues mira, 100 para que fuera un número limitado. Sí. Y también, bueno, te digo que es muy impresionante que de una librería de libros leídos ya a nadie le interesan ni por 5 pesos, ¿no? Entonces es preguntarse, bueno, ¿qué pasa también con esta economía, no solamente de la ciencia económica, sino del propio libro, ¿no? Claro.
Y entonces, bueno, pues es una ironía como proyecto. Y ya dentro del mismo, en estos libros, pues hay de todo tipo, porque ya una vez que los sumergí en pintura, esperé que se secaran, pues ya dependía como del estado de ánimo de ese día, para los diferentes portadas. Algunas creo que son alegres, otras son tristes, otras son reflexivas, otras son muy bobas. Entonces tiene, creo que de todo, ¿no?, estos libros fósiles. La crítica, el amor, ¿por qué en el momento en el que estabas fue que fueron surgiendo estos fósiles? Pues mira, como fue una exposición de libros, de estos libros fósiles, entonces tenía no solamente como un número limitado de libros, sino también un tiempo limitado para hacerlos. Claro. Entonces, a diferencia de los diseños para otro libro, pues estos eran libros que yo podía ponerles lo que quiera, Sí. desde inventar bestsellers hasta las obras completas de alguien que se me olvidó ponerle el nombre del autor, ¿no? Sí. Solo obras completas de... Y bueno, pues era como algunos hacen alusión al propio libro, otros tienen un carácter documental, otros son textos, entonces Sí. bueno, tienen ahí como varias cosas que sí dependían como del día, el estado de ánimo o lo que estaba pensando en cada momento en que los hice, ¿no? A mí me interesa mucho este trabajo tuyo porque, bueno, tú tienes una larga tradición como ilustrador. Son famosísimas tus portadas en Almadía. Creo que es el sello que distingue totalmente a los libros de Almadía. Y entonces el que tú como ilustrador, Alejandro, estés haciendo un libro de libros, de fotografías, de libros intervenidos, bueno, ya es como, se me figura un dibujo de Escher o algo así, ¿no? Sí, bueno, sí, exactamente, sí tiene su retruega, ¿no? Ándale, Y en este libro justo más bien es un libro sin ilustración en la portada para que el posible lector haga una portada pues mucho mejor que la que yo podría haber hecho para el libro. Entonces es una invitación a que dibujen y que haya pues 2000 portadas distintas de estos libros fósiles, ¿no? Es que miren, este libro, justo es lo que está diciendo Alejandro, viene en blanco la portada, porque el chiste es que cada uno de nosotros dibuje la portada como nosotros querramos. Yo todavía no dibujo mi portada porque yo quiero que tú me la dibujes. Yo voy a hacer trampa. Yo voy a hacer trampa porque quiero que todo mi libro completo venga con el sello de Alejandro Magallanes. Bueno, ¿Se vale o no? Claro que se vale, pero sería mucho mejor que la dibujaras tú, querida Irma. Pero bueno, claro que sí, encantado, encantadísimo. Bueno, Alejandro, cuéntame un poco también acerca de cómo ha sido tu relación con el arte contemporáneo. Yo alguna vez vi una exposición tuya, si no me equivoco, fue en el Carrillo Gil. A ver, dime si no. Así es, así es. O sea, tú eres ilustrador, tú tienes una relación con los libros, no solo con Almadía, sino con Ediciones Acapulco, que tienes con Selva Hernández, y además con el arte contemporáneo. Entonces, en ti se conjuga como un montón de aspectos que tienen que ver con el arte editorial. Y este libro, Libros Fósiles, surgió de una exposición también, ¿no? Sí, fíjate que bueno, me interesa mucho utilizar como los mismos soportes que se utilizan en el diseño, los mismos materiales que se utilizan en el diseño, que son las imágenes y las palabras, para crear como otro tipo de obras, ¿no? Yo creo que para mí es muy interesante llegar como otros campos como o la escritura o el arte contemporáneo con los medios que utilizo para el diseño, ¿no? Creo que cambian los objetivos, cambian un poco los formatos, obviamente también cambia el lugar donde están. Un cartel pues puede ser para la calle o para un pasillo de universidades. Estos son como objetos que se ven en una galería. Y es como interesante jugar con todas esas instituciones, hacer este tipo de objetos descontextualizados y bueno, pues creo que siempre con un poco de humor. Pues Alejandro Magallanes, te agradezco muchísimo esta entrevista. ¿Va a haber alguna otra presentación de Libros Fósiles? Cuéntanos. Bueno, se va a presentar en la Feria del Libro y de la Rosa. En
horario que probablemente se puedan enterar por el Twitter de Editorial Almadía. ¿Y quién te acompaña? ¿Ya lo sabemos? Bueno, estarán la misma Verónica Gerber y Selva Hernández, entonces pues se dirán cosas inteligentes gracias a las personas, a mis amigas que escribieron en este libro. Muchísimas gracias, Alejandro Magallanes. Volvemos con ustedes, Rafa Hueman, y bueno, de verdad, compren este libro para que dibujen su portada, ¿no? Yo digo. Vamos a hacer una portada de la Limón, tráenoslo, Irma, ahorita entre todos. Una obra de arte colectivo, un cadáver exquisito. Vamos a hacerla todos juntos. Sí. Muchísimas gracias, Alejandro, bienvenido de nuevo. Gracias, Irma. Bueno, llegamos al final de Noticias 22 y nos vamos a despedir con el cumpleaños número 67 del guitarrista estadounidense Jimmy Vaughan. Hermano menor de Steve Ray Vaughan, famoso en la escena del blues por su singular técnica de 2 dedos tocando la guitarra. Así lo celebramos y la cita mañana, Weman. Así es, nos vemos mañana, 7 de la noche.